Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Conviene decir al oído de nuestros oyentes, Demar, qué cosa es eso de la ley de garantías y qué fue lo que hizo la Corte Constitucional al respecto y cuál es el efecto que eso tenga. Expliquémoslo con sencillez, a ver si logramos entender ese galimatías. Pues, doctor Fernando, en las últimas horas se conoció algo que veníamos advirtiendo, de hecho aquí en la hora de la verdad, y es que la ley de garantías se convierte en una restricción para que el Estado pueda contratar en meses antes de que se efectúen las elecciones a Congreso y Presidencia de la República. Esto se ideó en la época del expresidente Álvaro Uribe Vélez, recuerda usted, en el momento en que se iba a hacer la reelección de él y se creía que el hecho de que el Estado pudiera contratar en momentos en que el presidente se podía reelegir podía significar que esto de alguna forma interfiriera en el tema político, y por eso se creó la ley de garantías, impidiendo que el Estado pueda contratar antes de las elecciones presidenciales. Pues muy bien, eso ya estaba establecido así, y muchos han criticado y han dicho, ¿para qué ley de garantías si no hay reelección? Debieran tumbar la ley de garantías, y se ha hablado del tema muchísimas veces. El caso fue que para este año se logró, a través del trámite del presupuesto general de la Nación, la ley del presupuesto, se logró suspender la ley de garantías, lo que fue pues obviamente muy criticado, porque ¿por qué suspendían la ley? A pesar de que se dice que no hay una reelección y que no tiene sentido que exista la ley de garantías. ¿Suspenderla simplemente? Suspenderla, sí, por esta vez. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que el gobierno dio para suspenderla? El hecho de la reactivación económica y de donde venimos por cuenta de la pandemia. Entonces, por eso se pedía la suspensión de la ley de garantías para que se pudiera seguir contratando y sentido tiene, doctor Fernando, ¿sabe? Claro, sentido tiene. En medio de la recuperación económica, después de esa crisis terrible que nos ha provocado la pandemia, no podía ser posible que el Estado, gobernaciones, alcaldías, el Estado, pudiera contratar necesariamente o hacer negocios, contratos interadministrativos que ayudaran con ese impulso del crecimiento. Entonces decían, si nosotros no hacemos esto, si no bloqueamos la ley de garantías ahora, no va a ser posible el ritmo de crecimiento de Colombia para la recuperación. Entonces, por lo mismo, se pidió la suspensión. ¿Qué es grave? La Corte Constitucional, con una votación 8-1, el único magistrado que se opuso a los efectos retroactivos de la decisión fue Antonio José Lizarazo, pues determinó que se configura una violación flagrante de la reserva de ley estatutaria, y les hallo toda la razón, doctor Fernando. Es que no se podía modificar la ley de garantías, que es estatutaria, mediante una ley ordinaria que es la del presupuesto. Razón obvia, elemental, para que se cayera la modificación transitoria que habían hecho sobre la ley de garantías. Bueno, entonces, total, sí se puede seguir contratando. En este momento, ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión final? es que no se puede contratar en víspera electoral. Que no se puede contratar. No se puede. Muy bien. Entonces, y lo grave son los efectos retroactivos, ¿no? Porque aquí hubo una cantidad de contratos interadministrativos, contratos que se entregaron durante todo este tiempo, doctor Fernando, cuando la ley lo prohíbe. Esto es, recuerde usted, esto es del 2005, la ley de garantías, y recordó inclusive la sala de la Corte Constitucional que esta ley fue proferida tras la reforma constitucional que permitió entre el 2004 y el 2005 la reelección presidencial, pero que debía respetarse y mantenerse para ubicar o hacer posible la transparencia y el equilibrio electoral. Lo grave, que me parece muy grave porque pocas veces ocurre esto, es la consecuencia que le da la Corte a esto. Esto es un fallo con efectos Stunk, un fallo con efectos al pasado. Significa que van a tener que revocar una cantidad y resolver una cantidad de contratos. No sé cómo lo van a hacer, pero vaya tremendo lío el que nos están armando. Bueno, Demar, nosotros advertíamos ahora del peligro que tienen y han tenido los extraditables. Recordemos lo que fueron en su época los extraditables, los amigos de Gustavo Petro, hay que decirlo también,
Los extraditables entraron al Palacio de Justicia y mataron a los magistrados de la Corte. Y curiosamente, la Corte estaba desprotegida. El general Naranjo nunca ha tenido tiempo para explicar por qué. Él era el encargado de la seguridad, cuando menos, del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que fue asesinado en aquella incursión armada de los extraditables. Los extraditables son cosa muy peligrosa, y Otoniel ha sido extraditado y lo querían declarar no extraditable, y ahora será lo mismo. Y será lo mismo, y los extraditables son los de las FARC, son los del ELN, son los del Clan del Golfo, son todos los que pueden ser enviados a los Estados Unidos porque los reclamen las cortes de allá, porque están introduciendo cocaína a ese gran país. De manera, que cuidado, ya tuvimos conocimiento de qué eran los extraditables y de qué son capaces. Han empezado por bloquear carreteras y por incendiar vehículos. Ojalá ese sea el principio y el fin de unas protestas por la extradición a los Estados Unidos de su líder y jefe, el señor Otoniel. Va empeorando, doctor Fernando, con el pasar de las horas, la situación que está provocando el Clan del Golfo en distintos lugares del país. Para ser exactos, esto se viene presentando en Antioquia, sur de Bolívar, Sucre y Córdoba. Y digo que va empeorando la situación porque ya se reporta que son 50 los vehículos que han quemado estos terroristas en retaliación por la extradición de alias Otoniel. La gente está realmente muy preocupada en Antioquia, en el sector de Puerto Valdivia. Los comerciantes decidieron pues cerrar sus negocios ante amenazas de muerte que lanzó directamente el Clan del Golfo, porque dijeron que nadie podía abrir los establecimientos. De hecho, conocimos del caso de un comerciante que se negó, esto sería en Sucre, que se negó a cerrar su negocio y lo asesinaron en presencia de los demás comerciantes, que decidieron evidentemente cerrar los negocios porque no se van a exponer a que les pase algo ocurrido. En el departamento de Córdoba y en Antioquia es donde más se ha visto la quema de buses, camiones, motos. En Antioquia el balance que entrega por ahora las autoridades es de 24 vehículos quemados, 18 carros particulares y 6 motos. Los municipios más afectados, donde hay mayor miedo por parte de la comunidad, pues son Turbo, Arboletes, El Bagre, Macedo, Valdivia, entre otros, que están pues en este momento en una situación muy complicada. La gente no puede salir de sus casas, están muy asustados pues obviamente porque estos sujetos están dispuestos a matar a cualquiera. En el departamento de Cesar y en el sur de Bolívar el reporte no es diferente. Estos sujetos armados han quemado buses, camiones, vehículos para marcarlos con las iniciales de AGC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que son pues el mismo Clan del Golfo. Muy difícil la situación de orden público, doctor Fernando, por cuenta de la extradición de este narcocriminal, que se ha dicho de paso, ya fue presentado en los Estados Unidos ante un tribunal, ante el tribunal de Brooklyn, en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos en su contra. Entre tanto, el fiscal del caso, el fiscal general para el distrito de Nueva York, Breon Pace, pues celebró literalmente la llegada de alias Otoniel como uno de los grandes triunfos en contra de la lucha del narcotráfico, diciendo que este era uno de los distribuidores de cocaína más grandes del mundo y quien es conocido como el jefe de los urabeños, el Clan Úsuga o las Autodefensas Gaitanistas. Bueno, volvemos a llamar la atención sobre el particular. Esta mañana hablábamos de 10 vehículos quemados y ya estamos hablando de 50. 50. Sí. Muy bien. Entonces, las cosas empeoran cada minuto. Son 4 días de paro armado y no sabemos qué pase después de los 4 días, ¿no? En todo caso, a Otoniel no le va a ir bien en los Estados Unidos, eso con absoluta seguridad. Y es que tenemos bandidos de estos narcotraficantes que han pasado su vida entera en los Estados Unidos. Yo recuerdo un personaje de acá de Bogotá que fue extraditado hace muchísimos años y allá sigue en los Estados Unidos y ha pedido libertad y no se la han concedido. De manera que
Otoniel que aguarde un ratico en las cárceles de los Estados Unidos, pero aquí vamos a tener que enfrentar a los secuaces de Otoniel, a la gente que se llamará otra vez los extraditables. Y estos son el Clan del Golfo, y estos son supuestamente los amigos del ejército y de la policía, según dicen sus enemigos, los enemigos del ejército y la policía. No, estos son bandidos narcotraficantes. Es que la cocaína es la tragedia de Colombia. Eso no lo han querido creer, y como no lo han querido creer, no la atacaron y dejaron los cultivos sin fumigar y dejaron las extradiciones pendientes, y solamente ahora las están haciendo. Extradición y erradicación aérea con glifosato, los dos grandes instrumentos que utilizamos en los comienzos del presidente Uribe para devolverle al país la paz, como efectivamente sucedió. Cocaína es igual a la guerra. Erradicación aérea y extradición es igual a la paz. Que la gente no lo olvide. Bueno, Entre tanto, Demar. Sí. vemos ahora a Gustavo Petro en tarima, esta vez desde Cúcuta, y vaya que sí ha recibido palo por las redes sociales, por las imágenes en las que se ha hecho retratar en una tarima con cerca de 3 hombres que tiene a su lado, con escudos antibalas, y otra serie de cosas que le pusieron al lado para evitar el posible atentado del que hablan, y ojo, del que no entregaron desde esa campaña, no entregaron pruebas de que existiera realmente un ataque o una posibilidad de ataque en su contra. Eso es algo muy... es único definitivamente. Dice que lo van a atacar, que tienen las pruebas, pero no las entregaron. Entonces ya salen a decir desde su campaña que eso le corresponde a inteligencia, que son los que tienen que averiguar, que son los que tienen que establecer, pero si ellos están diciendo que les van a hacer un atentado. Bueno, el caso es que para mí la fotografía de Petro con los tipos con escudos antibalas no es porque corra peligro la vida exactamente de este señor, sino que es una manera bastante pobre de hacer política. Porque sí, esto despierta noticia y la gente le admirará, o como pasan otros que nos damos cuenta de las cosas, pues lo rechazamos, porque qué necesidad hay de hacer política con escudos al lado. Y desde allí, desde Cúcuta, ya anunció que si él llega a ser presidente de la República, lo primero que hará es abrir las relaciones nuevamente con el dictador de Venezuela, con Nicolás Maduro, porque la excusa perfecta es decir que la zona de frontera con Colombia está sufriendo las consecuencias de lo que ha hecho Venezuela. Yo la verdad digo, doctor Fernando, ¿qué consecuencia puede sufrirse si es que está hablando de crecimiento económico cuando lo que tiene al lado es un problema, ¿no? Es un país sumido en la pobreza, lleno de delincuencia, lleno de problemas, pero Petro dice que la solución para la zona, para Colombia, es que se abran las relaciones nuevamente con Venezuela. Ay, Dios mío, con Gustavo Petro, qué horror. Yo lo que no entiendo es cómo haya colombianos con algún grado de inteligencia que estén dispuestos a votar por Gustavo Petro. Es votar por la disolución del país, es votar por otra Venezuela, es votar por la destrucción de las instituciones, de la capacidad económica que el país tenga. Ya oyó al Fondo Monetario Internacional diciendo, por Dios, continuidad en la política económica. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y Petro lo primero que ha dicho es que va a romper con todo eso. Que va a romper con todo eso, que va a destruir la industria petrolera nacional. ¿Sabe quién le dijo que eso no era posible? Nada menos que Lula Me da sorprendió. Silva. Me sorprendió, doctor Fernando. Bueno, pero Lula da Silva es menos insensato que Petro y le dice, perdóneme, pero eso es imposible. Mientras no haya alternativas energéticas, tenemos que seguir con el petróleo. Si ustedes quieren, el petróleo es un mal necesario. Bueno, uno quisiera que la energía lloviera del cielo y que lloviera de manera que no causara daño. Por ahora brota de la tierra, y brota de la tierra con las exploraciones y las explotaciones de petróleo. Esa es la realidad. Y sin petróleo no somos viables. Sin petróleo no es posible la vida en el país. Sin petróleo nos morimos de hambre. Pero Gustavo Petro dice tranquilamente que él acaba con el petróleo. Es que él es un insensato. Él es un insensato. Y hay gente que le cree. Eso es. Hay gente que le cree que es lo más preocupante. Un compañero, un amigo de esta casa, doctor Fernando, ayer que me compartía la noticia, me decía, lo que pasa es que Lula podrá ser mamerto, pero pendejo no. Claro, es toda la razón.
Lula tiene claro, y lo dijo en esa entrevista precisamente, cuando se le preguntó por estas ideas traídas de los cabellos, dijo, no, es que el tema aquí es que si usted tiene ese tipo de energías, tiene que utilizarlas mientras no tenga otra forma de sustentar el tema energético. No, es que no hay posibilidad. Calificó por eso mismo de irreal la propuesta de Petro en esa entrevista a Time. Bueno, irreal, absurda, grotesca, pero Petro está proponiendo acabar con el petróleo. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a producir lo que estamos produciendo? Por ejemplo, en bienes indispensables para promover el campo, para promover la producción campesina. Gran parte de esos bienes los importamos, pero otra parte la producimos en Colombia. Tenemos manera de producir abonos, de producir herbicidas, todo eso desaparece, porque Petro tal vez no sepa que eso se fabrica a través del petróleo. Bueno, es que a Petro, al igual que sus seguidores, les parece lindo el anuncio, pero cuando se acuerdan que ellos montan en avión, que tienen carro, que tienen moto, se les acaba la ilusión. Lo que dijo exactamente Lula da Silva fue, abro comillas, Petro tiene el derecho de proponer lo que él quiera. En el caso de Brasil, esto no es real. En el caso del mundo, esto es irreal. Cierro comillas. En el caso del mundo. Y Colombia es parte de ese mundo. De Mar, Federico llenó la plaza en Villavicencio. Sí, señor. Sí, señor. Lleno total, a pesar de las críticas innecesarias y rabiosas de la campaña de Gustavo Petro, que creen que el único que puede llenar una plaza es él, y vaya uno a saber cómo lo hacen. En las últimas horas, Benedetti, que es el encargado del asunto logístico de Petro, pasó de ser lo que era a encargado, escribió lo siguiente, abro comillas, el narcotráfico no llena ni una plaza pública, ahora manipulando los ángulos de las fotos y la ayuda de un medio quiere hacerlos creer que sí las llena. Bobo. Qué nivel, definitivamente. Estos son los que hablan de la paz y de la reconciliación y del cambio. Dios mío. El caso fue que Federico llenó la plaza, gústeles o no, la llenó. Las imágenes están ahí. Las imágenes están ahí, las imágenes las toma cualquiera que tenga un celular, ¿no? Así es. De manera que si las cosas fueran como las está diciendo este sujeto, pues simplemente bastaría un celular para comprobarlo. No, la verdad es que llenó la plaza, absolutamente la llenó. Y que el Consejo Nacional Electoral sale en defensa del registrador, pero claro, son la uña y el mugre. ¿Quién es la uña y quién es el mugre? Es lo que está por ver. Pero el Consejo Nacional Electoral sale en defensa del registrador del Estado Civil y esta es la hora en que no sabemos quiénes son los senadores electos de la República. ¡Qué horror! Lo cierto, doctor Fernando, es que hay en camino una acción popular que se presentó el 17 de abril en la que se solicitaba imponer una medida cautelar de suspensión provisional sobre el registrador Alexander Vega. Ante esta situación y en respuesta, porque son vinculados al proceso, el Consejo Nacional Electoral solicitó que esa medida no sea puesta en marcha, ya que según ellos el escrutinio, oiga bien esto, de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo transcurrió con normalidad. Es increíble. Mucha normalidad. Qué horror, por Dios. Y esta es la altura. Con tanta normalidad que solo apareció 1 millón de votos. De pronto, si aparecieran 5 o 10 millones de votos, digan ellos que es anormal. Pero como solo fue 1 millón de votos, pues es normal. Qué horror. Bueno, y que se van los Embera del Parque Nacional, ¿no? Ojalá. Bueno, ya cocinaron todos los árboles que tenía el Parque Nacional. Qué horror. Sí, la destrucción del Parque Nacional. ¿A quién se le ocurre que en alguna parte del mundo hubiera un alcalde parecido a Claudia López que permita lo que permitió en el Parque Nacional? Que lo acabaran, lo destruyeran. Los Embera, que son un grupito, que quién los trajo y para qué los trajeron y para qué vinieron. Que vienen de lejos, ¿no? Porque no es un doctor Fernando... una tribu o una organización indígena que venga aquí de Funza o de Fusagasugá.
No, vienen de muy lejos. ¿Y quién los trajo acá? ¿Quién pagó los camiones o los buses para traerlos y asentarlos allí? Pero además, ¿quién preveía o quién les daba la comida, no? Porque esto claro, es con comida. ¿quién los mantenía? ¿Quién los Claro. mantenía? Bueno, los Emberas se van del Parque Nacional. Y en un minuto estaremos con la concejal de Bogotá, Diana Diago. Una concejal joven, muy valerosa y muy capaz, que ha sido crítica constructiva y clara de la alcaldesa Claudia López, que está pidiendo un cupo de endeudamiento por 5.8 billones de pesos. En un minuto. Y hablábamos con ustedes Al oído.